Bueno, à pues être ya hay un cierto número de participantes que se han conectado. De nuevo, bienvenidos a todas y a todos, bienvenidos a este foro, que es una iniciativa de distintas organizaciones sindicales y no sindicales como la CGT, la Fundación Rosa Luxemburg, el Di Paris, TUED y la red Alter Summit. El avec foro la tenue de nombreuses tables de discussion ha organizado varias mesas de discusión, 17 mesas redondas con una gran participación de muchas organizaciones et donc de los 4 rincones del planeta. déjà je voudrais remercier Me gustaría dar las gracias a los panelistas cette que importante table ronde están aquí ainsi para esta les importante mesa redonda, así como los intérpretes. Buenas tardes desde Cabina Española, que están haciendo un trabajo extraordinario, dice muy amablemente, durante toda esta semana. Y muchas gracias también a los equipos técnicos que han organizado este plató fantástico en donde nos encontramos. Para esta mesa redonda vamos en un primer lugar dar la palabra a 5 panelistas que presentaré más tarde y que podrán ellos presentarse también una primera sesión, porque después queremos escucharos con vuestras reacciones y preguntas y luego tendremos a otras personas que participaron en el grupo preparatorio, son muchos y muchas, y que van a alimentar la discusión con sus reflexiones y sus experiencias. Muy bien. Deseamos tener un debate y a veces debate contradictorio, pero todo ello respetando las ideas de cada uno. Es importante que el marco sea un marco de respeto. Si no es el caso, podríamos llegar a la exclusión del seminario. Estoy seguro de que eso no pasará. Lancemos enseguida las discusiones. Todos somos conscientes de la importancia del tema ecológico para la humanidad, para toda la humanidad. Y esta realidad conlleva la implicación de todos y todas en el movimiento sindical y de las fuerzas progresistas del mundo. Este es el contexto de esta mesa redonda y vamos a empezar con nuestros panelistas. Vamos a empezar por nuestro compañero Norbert Wang de la CGTB Burkina, que va a tomar la palabra sobre los límites y éxitos de las coaliciones. Luego, Patrick Rondeau de la FTQ de Quebec, que tratará este tema. Y luego iremos a la India con Diti Natasara de la NTUI, tras lo cual pasaremos al continente americano, a Latinoamérica en especial, con Lida Forrero de la CSA, la Central Sindical de las Américas, y concluiremos esta primera vuelta con Marie Pisson, representante de la coalición francesa Nunca Más Esto. Sin más, Norbert, creo que estás ya conectado y puedes tomar la palabra si mis fuentes me lo han comunicado correctamente. Norbert, ¿estás ahí? Al parecer, Norbert todavía no se ha conectado, con lo cual, Patrick, si puedes tomar la palabra, te lo agradecería y luego volveremos sobre Norbert, que seguramente se va a conectar dentro de muy poco. Muchas gracias. Gracias por darme la oportunidad de tomar la palabra hoy ante todos vosotros. Patrick Rondeau, asesor sindical para el medio ambiente y la transición justa de la Central Sindical de Quebec. Me ocupo del expediente desde el 2014.
Me voy a basar en la experiencia que tenemos en la FTQ sobre las coaliciones y alianzas. Ha habido una toma de conciencia importante en el 2014 en la FTQ. Nos dimos cuenta que la confrontación entre el empleo y el medio ambiente, el enfrentamiento entre las organizaciones sindicales y las organizaciones medioambientales nos llevaba a un camino sin salida. Y nos dijimos que teníamos que poner fin a este enfrentamiento y abrir un diálogo con los grupos medioambientalistas. Se debió no solo a un reflejo, sino también a la necesidad de crear una relación de fuerzas para cambiar las cosas. Nuestros adversarios tienen el dinero y nosotros nos basamos en el número y el número sindical no era suficiente para tener un peso en la balanza. Y nos dimos cuenta rápidamente que teníamos que tener objetivos claros para no quedarnos en lo teórico, cómo descarbonizar el empleo, cómo adoptar mecanismos apropiados de transición justa en Quebec, cómo tratar el tema de la financiación y, en último lugar, cómo transformar nuestra economía utilizando la base como movilización. Para alcanzar este objetivo hemos establecido dos modos de movilización: la movilización interna y la externa. La movilización interna es el poder de influencia que podemos ejercer al interno de la maquinaria. Podemos criticar, evidentemente, y cuestionar. Y para ello hemos organizado en el 2018 una cumbre sobre la transición justa a la que invitamos 300 personas alrededor de una mesa para discutir sobre un posible consenso con respecto a la transición justa con los aliados naturales y los adversarios, es decir, empleadores, cámaras de comercio. También teníamos investigadores jóvenes, medioambientalistas, sindicalistas. Y este diálogo nos permitió llegar a un consenso y ejercer presión al interno ante el gobierno. Cuando surgió la crisis de la COVID, participamos también en una iniciativa que se llama el G15+, cuyo objetivo era sentar alrededor de la mesa actores no aliados naturales para proponer al gobierno cambios, porque se necesitan cambios profundos. Esta experiencia de diálogo con empleadores, con cámaras de comercio, inversores, dio sus frutos a ciertos niveles, pero evidentemente no significaba una lucha conjunta y evidentemente tampoco hacer cambios profundos. Esta visión es necesaria, por ello ejercemos una movilización externa, es decir, una movilización por el enfrentamiento, sobre todo al interno del Frente Común por la Transición Energética, que se creó en el 97, que reúne muchas organizaciones medioambientalistas, de derechos humanos, sindicatos, y puedo hablar a este nivel de las dificultades entre los sindicatos y los grupos medioambientales. En primer lugar, las ventajas: se permite un diálogo verdadero entre los distintos actores, diálogo necesario para disminuir esta animadversión que hay, porque pensamos que tenemos intereses distintos, pero vemos que hay pasarelas mucho más amplias de las que podemos considerar. Esto para nosotros ha sido positivo. Intercambiar, por ejemplo, con Greenpeace sobre el cambio climático, la justicia climática, y para ellos también fue positivo hablar de temas de empleo, y este cruce de los relatos ha dado sus frutos y tiene que hacerse en el respeto. Y una de las dificultades que tenemos son las percepciones que tenemos de los unos hacia los otros. Los sindicatos a menudo se perciben como organizaciones conservadoras, que lo único que hacen es proteger su empleo y sus intereses y no quieren cambios. Y esto es falso, lo sabemos todos. Pero esta percepción sigue ahí
y hay que movilizarse y puede tener distintas formas, ocupando la calle, por ejemplo, pero también campañas de desinversión en los hidrocarburos y también a nivel federal, a nivel canadiense, nos hemos unido a la Red Acción Climática. Es una red internacional, pero en Canadá su especificidad es que las 13 grandes organizaciones son miembros de esta red y esto nos permite hacer este mismo trabajo a nivel federal. Rápidamente, una de las dificultades de la movilización interna es que nos exponemos al compromiso y al consenso y se corre el riesgo de que se recuperen nuestros relatos a nivel de la transición justa. Se abren diálogos con grupos medioambientales y ciudadanos sobre temas relativos a la transición justa. Se convierte en un saco donde se mete todo y ya no vemos las cosas claramente. Y esta es una de las dificultades. Y en cuanto a la movilización externa, también nos exponemos al radicalismo y el radicalismo para nosotros es extremadamente positivo porque tira hacia arriba los que arrastran un poco los pies, pero en cuanto haya un enfrentamiento entre los aliados ya no es posible. En cuanto a la movilización interna, hemos visto un riesgo de recuperación. Existe un riesgo al abrir el diálogo con nuestros adversarios, empleadores, inversores, en cuanto a temas de transición justa, porque van a recuperar este concepto y van a intentar blanquear. Y como conclusión, ambos son necesarios, la movilización interna y externa, ejercer este poder de influencia, abrir luchas, y en Quebec vemos ganancias también a nivel internacional por nuestra afiliación a la Red Acción Clima. Esto permite, con el convenio marco, tener un mejor diálogo. Y esta movilización o movilizaciones tienen que ser mayores en la COP26, en donde los puntos fuertes y las debilidades se verán. Pero no podemos, como organizaciones sindicales, aislarnos. Tenemos que crear una movilización, una relación de fuerzas, y la clave es un diálogo para cambiar nuestro paradigma económico. Muchas gracias. Hum, Voilà. Merci beaucoup, Patrick, pour la clarté de tes Muchas propos. gracias, Patrick, por la claridad de tu intervención. Y ahora le voy a ceder la palabra a Norbert Ouangre, de la CGTB. Norbert, ¿estás con nosotros? Te acabo de ver hace un momento. Normalmente está conectándose. Vamos a esperar entonces un par de segundos. Muy bien, Norbert, tienes la palabra. Bienvenido. Norbert, ¿nos escuchas? Si es así, puedes comenzar con tu intervención. Sí, Norbert. Todo tuyo. Hola. Norbert, Norbert, no te escuchamos, pero tu micrófono está abierto, así que en principio deberías poder intervenir. Norbert, ¿tú nos escuchas a nosotros? Por favor, ¿alguna señal si nos puedes escuchar? Bueno, pues parece que hay dificultades para la conexión de Norbert. Así que
Yo propongo que pasemos a la intervención siguiente. Seguro que después se podrá conectar Norbert. Entonces, vamos a hacerle la palabra a Diti para una intervención también sobre el mismo tema. Adelante. Muchas gracias. Voy a empezar con lo que son los problemas cuando hemos tratado con las alianzas. Como ha dicho Patrick, de forma muy elocuente, hay dos tipos de alianzas que estamos intentando crear en todos los países, imagino, las alianzas internas y las externas. Cuando hablamos de las alianzas internas, uno de los temas que nosotros hemos constatado a la hora de crear una alianza social que vaya más allá de las alianzas sindicales de las que solemos formar parte, pues es que existen múltiples formas de organizaciones en esas alianzas. Y como se ha explicado, como digo, de forma muy prudente, existe esa noción de que puede haber pues, un problema con las organizaciones sindicales como tales. Y lo mismo puede ocurrir también con las alianzas sociales. Es una lucha constante en el seno de esas alianzas cuando uno intenta construir las mismas. En NTUI, cuando se creó, se decidió de forma muy clara que íbamos a ir más allá de lo que eran los sindicatos tradicionales, que íbamos a intentar comprometernos con organizaciones que trabajaban con los trabajadores, no en el empleo tradicional, sino en cuestiones también relativas al sustento, con los pueblos indígenas que trabajan sobre todo en zonas forestales, donde no se considera que sea realmente trabajo lo que hacen, sino que ellos lo que hacen es ganarse su sustento. Y queríamos incluirles en el foro sindical, en el movimiento sindical. Y ese fue un paso crítico que se dio al principio, precisamente para crear esas alianzas sociales. Y son organizaciones que han sido instrumentales, que han sido clave para tender puentes con los movimientos sociales y que se ocupan de temas como el clima, con otras cuestiones sociales y que son críticos para el movimiento sindical, pero donde históricamente pues, el movimiento sindical no entra tanto en esos temas. Y considerando que se trata de una parte íntegra de nuestras sociedades, pues eso quiere decir que hay que crear aquí alianzas sólidas. Y eso es lo que nos ha permitido también conectar con el movimiento de los agricultores, que es muy activo ahora mismo en la India. Y hemos podido, como digo, establecer ese vínculo con los agricultores, no solo creando una alianza de agricultores y sindicatos en la cuestión de la lucha contra las grandes corporaciones, las multinacionales, sino que aquí, en este caso, también se trata de garantizar la seguridad alimentaria, garantizar el que haya un equilibrio ecológico en el país. Y esa es una parte de lo que nosotros hemos tenido en cuenta a la hora de crear las alianzas a nivel nacional. Ahora, cuando pasamos a lo que es el clima, pues aquí muchas veces hay un antagonismo, ¿no? Trabajo frente a medio ambiente. Si es mejor que haya una fábrica o que no haya una fábrica. Si esa fábrica contamina, pues entonces tenemos ese efecto de la contaminación que afecta a toda la zona adyacente. ¿Y cómo llegamos ahí a un equilibrio? ¿Estamos dispuestos a renunciar a esos puestos de trabajo para proteger el medio ambiente? Como digo, esto es una lucha, una pugna constante. Es un desafío ingente porque tuvimos una fábrica de Starlight y las personas
de esa zona estaban en contra de los trabajadores y de los sindicatos y hubo una auténtica batalla campal entre los trabajadores de la fábrica y la población local. Como digo, esto es una pugna constante. Y es muy difícil para los sindicatos, incluso hoy en día, que entiendan que no se trata de una lucha entre trabajo y medio ambiente, sino que necesitamos aquí una concepción mucho más amplia, un contexto más amplio. No es nosotros contra ellos, sino que es todos nosotros contra las multinacionales. Y en eso tenemos que seguir trabajando y hay que trabajar mucho para conseguirlo. Es, como digo, un reto. Pero ¿qué es lo que estamos intentando hacer para conseguir una alianza más amplia? Y que es algo que se ha convertido en un modelo para nosotros. Intentamos establecer un vínculo entre los trabajadores del sur global, sobre todo en el sector textil, con los del norte global. Y ahí queremos entender el estatus de los trabajadores, cómo podemos cambiar las condiciones de trabajo y las malas condiciones que existen en el sector de la confección. Y aquí también nos hemos dado cuenta de que no solo se trata de las condiciones de trabajo, sino que cuando tenemos aquí malas condiciones de trabajo, en general también tenemos una mala aplicación de normas de protección del medio ambiente. Y en una fábrica, insisto, donde hay malas condiciones de trabajo, suele haber mucha contaminación, suele haber residuos tóxicos, suele haber pues, mucho polvo, condiciones que influyen en la salud de los trabajadores, pero que en última instancia también contribuyen a la crisis climática. Y es ahí donde hemos podido crear una alianza, donde hemos podido hablar juntos, donde hemos podido encontrar un espacio que nos permita eludir ese conflicto del que hablaba antes. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de establecer esa relación entre el norte global y el sur global, teniendo en cuenta el contexto en su conjunto, que no es nosotros contra vosotros, sino que se trata de que todos juntos, ya trabajemos en el sur o en el norte, todos estamos al final trabajando para las mismas multinacionales que están ahí para explotarnos, y no solo a nosotros, sino también al medio ambiente. Y ahí sí que hemos podido crear una alianza. Ahí tenemos algo donde hemos podido realmente trabajar con el norte global, con el sur, y es algo que no hemos podido hacerlo tanto a nivel nacional, no lo hemos podido hacer en nuestra estrategia dentro de las organizaciones sindicales en nuestro país, pero claro, nos queda mucho camino por recorrer. Pero eso también es otra cuestión que yo quería mencionar antes de concluir, y es que cuando estamos hablando de estas alianzas sociales, cuando hablamos de plataformas que se ocupan del cambio climático y de las diferentes cuestiones sociales, aquí hay un problema en estas plataformas, sobre todo en el sur global, aunque también debe ser un problema en el norte global, pero en el sur el problema quizás pues, sea más evidente por la estructura de poderes. Y es que estas plataformas en muchos ámbitos están dominados por grandes ONGs. Y estas, dentro de las plataformas, intentan dominar el relato que existe en el seno de esas plataformas y lo dirigen en una dirección determinada. Y creo que eso marca el debate y que también es un fórceps para algunas organizaciones porque se sienten arrinconadas y no pueden expresar lo que ellos quieren, en tanto que miembros en pie de igualdad no consiguen articular lo que quieren sus bases. Y por eso vemos que aquí hay una lucha y que tenemos este poder que se da a las ONGs y donde tenemos una tensión constante. Hay personas que entran y que salen
porque no conseguimos establecer un programa mínimo común donde nadie domine al otro, donde podamos realmente hablar en pie de igualdad, donde podamos escucharnos, donde podamos oírnos, hablar y respetarnos. Y ese es el problema que ocurre por el dominio de las ONGs de estas plataformas. Y creo que esto es algo que hay que reconocer. Si hay grandes organizaciones ecológicas en las plataformas, es necesario que ellos digan que ellos sí representan una cierta idea, pero cuando tenemos otras organizaciones masivas que forman parte también de las mismas plataformas, pues entonces ellos tienen que referirse a lo que eso es su membresía, pero también tenemos a otros a los que hay que respetar y que siempre, insisto, supone un gran reto. Y con esto concluyo. Gracias. Muchas gracias, Diti, por esta aclaración importante y muy interesante con respecto a las relaciones norte-sur, a lo que volveremos sin duda después también en el debate. Ahora le voy a ceder la palabra a Norbert. A ver si ahora Norbert consigue conectarse. Te escuchamos. Norbert, enciende tu micrófono, por favor. ¿Aló? Hola. Sí, sí, te escuchamos. Me escuchan muy bien. Lamento mucho que hayamos tenido estos problemas técnicos. Espero que se oiga. Me temo que la conexión no es muy buena, pero inténtalo. Inténtalo de nuevo. No sé si me escuchan o no funciona. ¿Sigue sin funcionar? Pues me temo que la conexión, la verdad es que no es suficiente. Hay todavía algún problemilla. Lo intentamos dentro de un rato. Vamos a escuchar otras intervenciones mientras tanto, porque me temo que de verdad esa conexión está muy entrecortada. Norbert, lo que propongo es que le cedamos la palabra a Lida Forero de la Confederación Sindical de las Américas. Y antes de esa intervención, me gustaría que viéramos un vídeo. ¿Cuándo ponemos el vídeo? ¿Antes o después de tu intervención? Lida. Hola, buen día. Si podemos poner el video antes, por favor. Alors, je vais demander la video historia de la jornada. Merci. Vamos a poner el vídeo entonces. Surgimos como Jornada Continental por la democracia y contra el neoliberalismo, con un acuerdo entre movimientos y There's an organizaciones. agreement between the movements and social organization, and we created in 2015, 10 years after the popular victory against the free trade agreement of the Americas, the NAFTA. Our objective is to be united in the diversity with the principle of trust as an action-based and articulated mobilization for the rights of people. Since then, we built our proposal, and it allowed us to define common working axes, the defense of democracy and regional integration for the sovereignty of people, as cross axes which are necessary to define feminism and environmental justice. And we apologize, but the sound is really, really low. There are several mics open.
con la ratificación de nuestra decisión como organizaciones y la construcción de un sujeto político colectivo, ratificaron la necesidad de resistir articuladamente a los nuevos ataques que se veían venir contra la democracia en la región, con el ascenso de los autoritarismos y el fascismo como características sobresalientes. Los golpes de Estado, juicios políticos y procesos judiciales contra presidentes de izquierda, criminalización de la protesta social, represión, persecución de dirigentes sociales y asesinatos, autoritarismos, aumento de la violencia contra las mujeres, entre otras cosas, caracterizado a la turbulencia política acontecida desde 2015 hasta hoy, que ha sido enfrentada a partir de la unidad que construimos articuladamente como movimientos, organizaciones y procesos políticos, siempre en apertura a la participación e integración de otros sectores y al diálogo con fuerzas y partidos políticos afines a la lucha por el cambio del sistema y la construcción de la solidaridad internacionalista. Desde 2015 hasta 2020, como jornada realizamos diversas acciones continentales de movilización, lucha y resistencia. Alternando las acciones centralizadas y descentralizadas, logramos movilizaciones contundentes por la construcción y defensa de la democracia y la integración regional, para construir la soberanía de los pueblos. Montevideo 2017 y La Habana 2019 fueron hitos en el proceso de construcción programática de nuestra agenda unitaria, desde la diversidad que nos caracteriza, siempre con el fuerte componente de la movilización popular. Nos hemos posicionado en momentos clave de la coyuntura política del continente. Denunciamos el golpe de Estado en Bolivia, rechazamos el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, la injerencia y los ataques continuos a la soberanía de Cuba y Venezuela, y la judicialización contra líderes sociales y políticos de izquierda. También nos solidarizamos con el pueblo colombiano ante la interminable ola de violencia contra sus líderes sociales, con el pueblo estadounidense agobiado por Donald Trump y el racismo policial e institucional, y también con el pueblo chileno movilizado contra el despojo del gobierno de Sebastián Piñera y por la reforma de la Constitución heredada del dictador Augusto Pinochet. Esos fueron algunos momentos de inflexión en los que nos movilizamos en defensa de la democracia en nuestra región. Ante la crisis global de la salud, producto del neoliberalismo que ha llevado a la humanidad a la pandemia de la COVID-19, continuamos el proceso de articulación y solidaridad internacionalista de nuestra jornada continental. Afianzamos nuestro sujeto político popular y colectivo. Analizamos los desafíos y materializamos en unidad nuestras agendas para construir articuladamente las respuestas de los pueblos a la crisis global. Trabajamos desde las posibilidades concretas de cada movimiento y organización social y articulamos nuestras acciones de apoyo a los pueblos en momentos de mucha dificultad, ante las estrategias de confinamiento y los estados de excepción manipuladas desde las derechas. Esas estrategias han buscado evitar los levantamientos populares en curso desde 2019, que en las calles han enfrentado el capitalismo y su fase neoliberal con movilizaciones permanentes. Siguen hoy vigentes nuestros principios fundamentales, los que también, en medio de la crisis de la salud, nos han permitido continuar la articulación de nuestra agenda programática, la confluencia de diversas acciones y nuestra apuesta política conjunta. Seguimos respondiendo a los desafíos y construyendo poder popular. Como Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, continuamos la construcción de unidad en la diversidad. Desde la confianza, forjada en la acción política articulada. La solidaridad internacionalista y la construcción de la soberanía de los pueblos. ¡Seguimos en lucha! Voilà, nous revoilà. Donc, d'abord, nous excuser pour quelques petits soucis d'interprétation. C'est vrai que... Pues, disculparnos por las dificultades porque al lanzar el vídeo no nos dimos cuenta de varias cuestiones y ahora doy la palabra a Lida Forera para que haga algunos comentarios. Lida. Buen día, muchas gracias. Y en primer lugar, un saludo por parte de Bárbara Figueroa,
la secretaria de Desarrollo Sustentable de la Confederación Sindical de las Américas. Ella era quien iba a estar participando hoy, pero desafortunadamente tuvo un problema de último minuto, entonces me ha pedido que esté aquí con ustedes porque nos interesa mucho poder compartir esta experiencia en la construcción de alianzas que hemos venido aportando y apostando. Lida, ¿Sí? je suis désolée, je dois te couper, il n'y a pas de traduction. Lida, te tengo que cortar, al parecer no hay interpretación. No. Hola. Lida, por favor, puedes seguir. Sí, sí, me están hablando desde la interpretación que no hay interpretación. Sí, ¿continúa ahora? Sí, puedes seguir. ¿Ya está bien? Bueno, decía que nos interesa mucho poder compartir con ustedes esta experiencia y poder enriquecer de las experiencias de otras regiones en los procesos de construcción de alianzas. En primer lugar, decir que la CCA, la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, es la expresión continental de la CSI y representa más de 55 millones de trabajadoras y trabajadores en el continente. Y practicamos un sindicalismo sociopolítico, es decir, que hay diferentes elementos dentro de esta concepción del sindicalismo y la cuestión ambiental ha estado inserta en todo el trabajo que realizamos desde el comienzo mismo de la CCA. En esta discusión, en esta perspectiva de la CSA, la noción de desarrollo es un concepto en disputa. Entonces, para pensar en el desarrollo, pensamos en el desarrollo sustentable como algo que pone el trabajo y la vida en el centro. Y hablamos de trabajo pensando también en trabajo productivo y trabajo reproductivo que ha sido asignado socialmente a las mujeres. Entonces, esta visión reafirma los pilares del trabajo decente, de la distribución de la riqueza, la democracia participativa, la igualdad y la equidad entre géneros, la protección e inclusión social, la justicia social y la justicia ambiental y la transición justa. Entonces, esa perspectiva de desarrollo sustentable que disputamos desde nuestra perspectiva integra las dimensiones política, económica, social y ambiental y no se remite a una visión restrictiva que nos ponga en un lugar diferente y alejado de la naturaleza, sino que nos entendemos como parte de este planeta y desde ahí planteamos la necesidad de pensar una relación armónica entre el medio y la sociedad. Una relación que está mediada por el trabajo a través de las diferentes formas de transformación de la naturaleza. Entonces, la crisis ambiental para nosotros y nosotras va mucho más allá de la necesidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero o la posibilidad de generar empleos y maquillarlos de verde. Y es por eso que la CSA, también en el núcleo de la CSI, hace parte de ese planteamiento que dice que no habrá empleos en un planeta verde. Sin embargo, somos conscientes que esa relación que se está dando hasta ahora entre la naturaleza y el ambiente tienen que ser reformuladas y por eso desde la CCA hablamos de la necesidad de cambiar el modelo de producción y consumo y cuestionamos las soluciones que no apuntan a esta transformación. Todo este acumulado que he mencionado hasta ahora ha sido construido en alianza. Desde el 2014 la CCA construyó la Plataforma de Desarrollo de las Américas, que intenta superar esa mirada minimalista del desarrollo, esa mirada minimalista que coloca el crecimiento en el centro y más bien apunta a incluir la justicia ambiental, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, la justicia fiscal, la democracia, la soberanía y la integración regionales, los derechos laborales en el centro de esa visión del desarrollo sustentable. Entonces, como programa político del sindicalismo de las Américas, la PLADA coloca el acento en la necesidad de cambiar el modelo económico y socialmente excluyente que reproduce el sistema capitalista. La singularidad de la PLADA, como decía antes, es que fue una construcción en diálogo con organizaciones sociales, con movimientos sociales aliados que incluyen el movimiento campesino, el movimiento ambientalista, el movimiento de mujeres, el movimiento contra la deuda. Y es un diálogo que ha venido construyéndose durante muchos años, que enriqueció nuestro posicionamiento sobre la perspectiva ambiental y nos permitió fortalecer alianzas políticas que ya venían de muchos años atrás, de diferentes procesos como la campaña contra el área de libre comercio de las Américas. Además de eso, en las discusiones sobre energía, ambiente y trabajo, la CCA
se enriquece de la construcción en el marco de la CCI y de los intercambios con otras organizaciones regionales y aliadas estratégicas, como son el Transnational Institute y la participación en los sindicatos por la democracia energética. Todo eso nos ha permitido avanzar en posiciones conjuntas, en posicionamientos que presentamos en las diferentes conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Además, algo que ha sido muy importante en esta construcción han sido las conferencias sobre energía, ambiente y trabajo, que hasta ahora se han desarrollado 3 y han resultado fundamentales en el avance y en la profundización de la perspectiva ambiental de la CCA. Estas conferencias enriquecieron los debates programáticos, nos permitieron traer cuáles son esos puntos de encuentro y esos puntos de disenso para avanzar en una construcción conjunta y avanzar en el posicionamiento de la CCA sobre estas perspectivas. En relación con las alianzas, vale la pena hacer énfasis y por eso presentábamos el video al comienzo, el proceso de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Consideramos que esta construcción de alianzas ha sido un espacio para la cross-polinización de las luchas y que esa cross-polinización ha encontrado en las reflexiones sobre la cuestión ambiental y sobre ambiente y trabajo un terreno para fortalecernos y para apostar a esa construcción conjunta. La jornada surge en un momento de inflexión para las Américas, cuando se conmemoraban los 10 años de la derrota del ALCA, que ya mencionamos, y que nos permitió validar y reivindicar la importancia de las alianzas para enfrentar esa avanzada que ya se venía cada vez más de la derecha contra los derechos de la clase trabajadora y contra la democracia. Por eso el nombre en sí mismo de la jornada reivindica la importancia de la defensa de la democracia y de la lucha contra el neoliberalismo. Entonces este ha sido un proceso en el que se ha venido construyendo confianza, se ha construido articulaciones a lo largo del tiempo frente a diferentes coyunturas que han venido apareciendo desde 2015, como mostrábamos en el video. La jornada es precisamente esa construcción y cree en la unidad, en la diversidad. Entonces no se trata de que todos y todas pensemos igual, de que todas las organizaciones están completamente de acuerdo, sino que tenemos un acuerdo programático, aunamos fuerzas para cambiar esa realidad de ataque contra la clase trabajadora. La jornada la consideramos como una expresión de esa diversidad. Y bueno, conviven diferentes movimientos que aparecían en el video, estrategias, pero defendemos la democracia con perspectiva de clase frente a los ataques del neoliberalismo y del poder corporativo. Creemos que cosas que han sido momentos que han sido fundamentales en esta articulación política han sido la solidaridad con los pueblos amenazados, criminalizados y atacados, como es el caso de Colombia, Honduras, Estados Unidos, Brasil, Chile, y el rechazo al fascismo, esa unidad internacionalista por el rechazo a los golpes de Estado ocurridos en los últimos años, y aquí mencionamos a Brasil y a Bolivia, es fundamental en nuestra lucha por la defensa de la democracia y por la paz en el continente. Estamos en una región, en las Américas, donde los ataques a la democracia son una constante, se incrementan. El conservadurismo político está elevando el nivel de violencia política, antisindical, el ataque a los movimientos y a las organizaciones sociales. Y es una realidad de la que somos conscientes y que sabemos que solamente podemos enfrentar articuladamente y con unidad. Queremos, bueno, compartir esa experiencia acá y seguir construyendo en el debate con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Lida, por esas palabras desde América Latina. Y pues vamos a intentar otra vez con el compañero Norberto. Norbert, est-ce que tu nous entends et est-ce que tu peux commencer ton intervention? Est-ce que Norbert est là? Je ne le vois pas. Norbert, ¿estás ahí? ¿Puedes entonces, por favor, comenzar con tu presentación? Norbert, ¿estás ya conectado? Tenemos un vídeo de su intervención, entonces quizás lo que podamos hacer es cederle la palabra primero a Marie Bisson de Nunca más esto, Plus jamais ça, que está con nosotros
Y luego Norbert, bueno, intentaremos que intervenga y si no pondremos el vídeo. Marie, mientras tanto te cedo la palabra. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estas intervenciones que son muy interesantes, teniendo en cuenta esta intervención francesa. Yo vengo de la CGT, pero tengo aquí a mi compañera y a otros compañeros también de este colectivo francés, Jean-Henri d'Attac y François Chartier, que están aquí conectados, y tenemos aquí a mis compañeros de la Confederación y otros que no han podido conectarse. Bien, en Francia tenemos los chalecos amarillos y la emergencia de manifestación de jóvenes por el clima, un doble movimiento. Y es algo que nos ha afectado a todos estos últimos años. Tenemos aquí a las asociaciones ecológicas y a las sindicales. Y es interesante el que todo ello se une en la internacional, es decir, que nos hace reflexionar en la creación de esta alianza. Y evidentemente tenemos aquí causas comunes en la aceleración de las crisis económicas y las consecuencias del medio ambiente en todo el planeta. Son quizás momentos en los que nos hemos despertado, quizás un poco tarde por los esfuerzos que se están haciendo, pero aún así son evoluciones muy, muy positivas. En nuestra coalición francesa, nunca más esto, entre octubre del 2019 y enero del 2020, pues al hilo de un debate con varias organizaciones contra un G7 del 2019, pues decidieron crear esta coalición Clima 2021. Es decir, que tenemos muchas organizaciones que llevaban ya trabajando desde hacía más de un año con respecto a la COP21. Y aquí teníamos pues un discurso un poco general. Cada organización realmente lo que quería era mantener su propio orden del día, y las organizaciones sindicales trabajaban más en lo que era la transición justa para las trabajadoras y los trabajadores, mientras que luego teníamos las organizaciones medioambientales que se centraban más bien en las diferentes reivindicaciones medioambientales. Entonces, todos, sin embargo, estaban unidos bajo una égida común. Y eso es un marco muy positivo, pero sin orden del día compartido realmente en las propuestas ni con campañas específicas para determinados temas. Más recientemente, después, se han creado estos comités locales o nacionales o movilizaciones de clima. Y aquí en nuestra coalición hemos dicho, final del día, final del mundo, mismo combate. Y entonces hoy ya no tenemos la misma estructura que antes. En las propuestas, en las 34 medidas del plan de salida de crisis, con las ayudas del 2020, o en la propuesta del 2021, donde se dice no hay empleo en un planeta muerto, nosotros ahí ya estamos más allá de los grandes principios de la defensa de valores, sino que juntos estamos haciendo propuestas muy concretas para defender o adquirir derechos en la protección de los trabajadores, en la reconversión, en la seguridad social, profesional, un nuevo estatuto del trabajo asalariado, el aumento de los salarios, propuestas de financiación, de ampliar los servicios públicos, etcétera. Es decir, que son propuestas concretas. Y de hecho, hemos llegado a un punto donde hemos podido enfrentar nuestros puntos de vista, y ha sido así en varias ocasiones. Y ahora mismo tenemos un debate entre nosotros con una convicción, y es que no vamos a poder avanzar cada uno por su lado. Y luego, con respecto a la producción, nosotros lo que mostramos es que podemos oponernos juntos a ese capitalismo neoliberal que explota tanto al ser humano como a la naturaleza, yendo más allá de lo que son las posturas y estableciendo también pistas para una sociedad en el futuro, es decir, un futuro deseable para todas y todos. Además, nunca más esto se basa en las organizaciones y tiene una dirección nacional. Es una construcción, una estructura donde se tienen en cuenta las diferentes culturas de los militantes. Pero creemos que tenemos aquí buenas propuestas, pero que sin embargo no van a poder tener un impacto si no tenemos un dinamismo social.
donde tenemos que contar con las trabajadoras, los trabajadores y el conjunto de la población. Esa es la condición para poder tener más peso. Y también fuera de las empresas o de los sectores públicos donde estemos presentes. Y esa es la lucha que estamos llevando a cabo. Y lo vemos en batallas específicas. Por ejemplo, para el mantenimiento de la actividad de la papelería de Chappelle-Garlet o contra la multinacional Total y su empresa de greenwashing en la refinería. Y me lamento ante el compañero de Quebec, estamos hablando aquí de lo que es el eco-blanqueo. Y son luchas que conducen a victorias. Y aquí tenemos a personas que dudan del interés de esta alianza o incluso que se oponen, pero yo creo que así se pueden crear dinámicas a nivel local. Y esa es una condición sine qua non para que avance nuestra propuesta, para que se implante en la sociedad y para que sea un instrumento de llevar la batalla de las ideas a gran escala. Y tenemos aquí más de 30 colectivos locales que están en Francia y que se han creado en menos de un año durante esta crisis sanitaria, con el confinamiento, con el toque de queda y demás. Es decir, que yo creo que aquí hay una dinámica muy positiva y que muestra que nosotros lo que queremos es seguir desarrollando esta dinámica. Es una implantación territorial que nos parece muy importante porque tenemos muchos colectivos que no identifican medidas comunes. Entonces, hemos reunido 25 colectivos, desafortunadamente con una videoconferencia por las restricciones sanitarias, y con esa reunión pues hemos podido así validar esa iniciativa nacional que se ha construido desde hace un año y medio. Y también hemos identificado nuevas pistas de reflexión y de lucha, allí donde ya estamos presentes, pero donde necesitamos reforzar nuestra intervención. Por ejemplo, en la alimentación, su producción, su transformación, su distribución. Hay que ver cuáles son las necesidades esenciales de este sistema capitalista y productivista. Creemos que eso es una prioridad también a nivel local para proponer alternativas pertinentes y que se puedan percibir inmediatamente por la población. Los desafíos democráticos también. Estos son temas que son sumamente importantes, como ya hemos escuchado en varias intervenciones. Y aquí necesitamos a nivel local pues iniciativas que sean proyectos de ruptura con las dinámicas existentes a nivel nacionales, teniendo en cuenta las necesidades de la población de cada territorio y de cada región. Claro que aquí tenemos el riesgo un poco de querer cubrir todo, ¿no? Y aquí pues un poco nuestra alianza pues podría ser un recurso para todo, mientras que nosotros queremos centrarnos en el trabajo y en la transición, pero tampoco podemos ignorar todos los temas democráticos, sobre todo porque ahora tenemos un aumento del populismo y el nacionalismo. Es algo que está a la orden del día en muchos países y también es una amenaza en Francia. Y lo va a ser en los próximos meses. Entonces, toda esta experiencia no es fácil y no está concluida. Es un proyecto que se basa en la energía de demasiados pocos militantes y sigue siendo importante el debate de cada una de las organizaciones por si esto es pertinente o no. Pero a nivel local y a nivel nacional, la experiencia nos parece que es una experiencia militante y humana muy rica. Y creo que eso también lo hemos visto en otras intervenciones. Se trata de una puesta en común en un marco flexible, pero duradero, teniendo en cuenta nuestras diferentes culturas militantes, que nos enriquece. Tiene que ser fraternal y tiene que ser en una confianza mutua. Y no se trata de que nosotros nos olvidemos nuestras reivindicaciones propias, sino que tiene que contribuir a que pues seamos todos más pertinentes y tengamos un mejor análisis económico y social. Y creo que eso nos da instrumentos para nuestra lucha, para el empleo, para el medio ambiente. Y eso es lo que nosotros sacamos como conclusión de esta experiencia.
Estas reivindicaciones, cuando se plantean a nivel local, tienen más pertinencia, teniendo en cuenta las necesidades de las trabajadoras, de los trabajadores, considerando también pues, el conocimiento que ellos tienen de su contexto, de su trabajo. Todo ello puede tener un efecto inmediato en las condiciones de vida y trabajo y aportar perspectivas de transformación de toda la sociedad. Por ello, en esta coalición nacional tenemos que evolucionar en función de las experiencias de las y los militantes. Tenemos que ser sólidos sin que haya crispación. Tiene que haber un debate sin fomentar la oposición. Y nunca hay que olvidar que nosotros necesitamos reunir y convencer a más y más personas de nuestro entorno. Pues eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Marie, por este análisis de la dinámica también de la coalición a nivel interno. Me parece que todo ello es muy interesante. Y ahora, por última vez, vamos a intentar conectarnos con Norbert. Vamos a ver si lo conseguimos y si está ahí. Y si no es así, tenemos un vídeo con su mensaje que se ha grabado. Y lo que pido es que los intérpretes, pues, por favor, nos traduzcan las palabras de Norbert del vídeo. Como no veo a Norbert, entonces propongo que lancemos el vídeo. Gracias al equipo. Soy de la CGTB, en el marco de las coaliciones y alianzas. Aquí saludo a todos los compañeros. Toda organización que lucha, la cuestión de las alianzas es sumamente importante. Se impone por dos razones esenciales. A nivel nacional, en el mismo ámbito de actividad, pues normalmente surgen toda una serie de organizaciones. Tenemos organizaciones de diferente tipo. Entonces, dentro del mismo país, como digo, hay una gran diversidad de estructuras. Y la solución a ese fraccionamiento, a esa gran diversidad, es una acción que permita a las organizaciones de forma voluntaria agruparse, unirse en torno a una plataforma común. Y a nivel internacional, el fenómeno de la globalización está marcado por una influencia cada vez mayor de las organizaciones regionales e internacionales en la vida socioeconómica e incluso política de los estados. Esta situación impone a las organizaciones de los trabajadores y a nivel más global, en lo que es la sociedad civil, el que se tengan que tender puentes para que se puedan apoyar mutuamente. ¿Sobre qué base entonces construir esas alianzas? Esas alianzas se crean con organizaciones con los mismos objetivos, por ejemplo, los sindicatos, o con organizaciones de derechos humanos, de asociaciones de desarrollo o de otros tipos, donde podemos también contar con partidos políticos u organismos estatales. Y esas alianzas se pueden crear a diversas escalas, a nivel local, regional, nacional e internacional. Evidentemente, para que sean viables, esas alianzas tienen que contar con una plataforma de consenso que comparta un objetivo, un modo de funcionamiento y que cuente también con medios de acción. Con respecto al objetivo, para las organizaciones se trata de presentar cuáles son los puntos de convergencia y dejar de lado las cuestiones que dividen. La perspectiva de plataforma normalmente es a medio o corto plazo, pero tiene que mantenerse si se comparte una misma visión. Ahí se puede incluso llegar a una visión a largo plazo en torno a objetivos económicos y sociales. Pero esa coalición le tiene que prestar una atención especial a los siguientes aspectos. La dirección de la coalición y la toma de decisiones, que tiene que ser sobre la base del consenso a la medida de lo posible, un espíritu de concesión y de apertura para que haya una acción común también en la medida de lo posible. Necesitamos aquí una solidaridad en vez de competencia y desde ese punto de vista las organizaciones más sólidas tienen que apoyar a las más débiles. También aquí tenemos que intentar evitar la dispersión porque eso nos haría perder toda nuestra eficacia. En cuanto a las organizaciones sindicales propiamente dichas,
Estas tienen que estar más presentes en el debate ecológico, donde tienen una presencia débil, pero manteniendo la autonomía de las organizaciones. También hay que tener en cuenta las maniobras del poder y de la patronal para neutralizar a estas organizaciones y sus coaliciones con intentos de filtración o de control de las estructuras de lucha. Entonces hay que estar atentos frente a esas amenazas y así las organizaciones podrán encontrar los medios para hacer frente a todo intento de socavar su acción. Y necesitamos contar con las masas populares. Tienen que participar en la reflexión, pero también en las decisiones y en particular en las acciones. Esas masas populares tienen mucha energía y creatividad que hay que aprovechar. Y para concluir, quiero transmitir mis saludos militantes a todas las organizaciones que participan aquí en esta conferencia. Y quiero dar las gracias a los que han tenido la iniciativa de organizar este Foro Sindical Internacional de Transiciones Ecológicas y Sociales. ¡Que viva la solidaridad internacional! Necesitamos seguir con esta lucha a favor del progreso económico y social, un medio ambiente sano que esté al servicio de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Norbert por esta intervención. Me hubiese gustado que hubiese sido en directo. Claro que aquí sufrimos todos la brecha digital. Y por eso pues hemos propuesto este vídeo que desde luego es útil en estas circunstancias. Hemos escuchado las primeras 5 intervenciones que han sido muy ricas en su contenido. Han compartido con nosotros los 5 panelistas sus reflexiones. No voy a intentar hacer ahora un resumen, sería difícil desde el plató, pero voy a señalar quizás algunos elementos donde se podría entrar más a fondo en el debate que se va a celebrar ahora. Y también, si alguien tiene alguna pregunta, por favor no duden en ponerla en el chat para que lo podamos examinar. Es importante aquí movilizar no solo en externo, sino también en interno. Patrick hablaba precisamente de esta cuestión en la práctica. Y es importante ver también cuál es la relación de fuerzas, ¿no?, para contribuir a esos cambios sociales y políticos. Yo he tomado nota de las dificultades y de las contradicciones que puede haber a nivel local. Cuando evaluamos el impacto de una empresa en una comunidad y las dificultades que puede haber a veces para que colaboren los trabajadores, las trabajadoras y las personas de la comunidad donde se plantea esa situación de crisis. También hay que tener en cuenta pues, la presencia de las organizaciones y su peso no solo financiero, sino también pues, hasta qué punto son representativas, ¿no?, con cuántos miembros cuentan, si representan también a las comunidades. También he tomado nota del gran trabajo que se está haciendo en América Latina con esa jornada, ¿no?, donde participan diferentes organizaciones, un trabajo de largo alcance y que ha requerido todo un proceso que aquí Marín nos ha descrito de forma muy interesante. Y la dinámica que se puede generar en una coalición. Y desde el principio de la coalición y después de unos meses o de unos años, al final puede que esa dinámica cambie y contribuya a que se genere una confianza, se construya, por lo tanto, pues una iniciativa de reivindicaciones gracias a esa coalición. Y también hay que volver al nivel local, que es algo que han mencionado muchas y muchos de los que han intervenido, la importancia y la necesidad de esa dinámica local, donde la alianza también tiene que estar presente, a ese nivel local. De Norbert tomo nota la importancia de evitar la dispersión.
Creo que todas y todos participamos en muchas coaliciones y a veces es difícil, ¿no?, mantener el equilibrio de todos esos compromisos, y es un punto en el que también podríamos entrar más a fondo precisamente para intentar obtener una mayor eficacia. Y por último está la cuestión de la implicación de las masas, de las poblaciones. Creo que eso también es algo fundamental que hay que desarrollar más. Y ahora propongo, porque no tengo demasiadas preguntas aquí en el chat, propongo una pregunta que yo voy a plantear a todos los participantes. Me gustaría saber cuáles son las contribuciones recíprocas, las aportaciones recíprocas en la participación en coaliciones de organizaciones medioambientales o sindicales en las cuestiones de medio ambiente y la aportación de los sindicatos en la cuestión social y las ONGs o en los movimientos climáticos. Y lo que yo quisiera proponer es que debatamos. Bueno, tenemos a muchas personas que han participado en los grupos de trabajo y que ahora están aquí con nosotros. Y yo, por lo tanto, quisiera preguntar si quieren reaccionar a lo que se dice, si quieren aportar algún elemento complementario, si quieren debatir, si quieren oponerse a algo que se haya dicho. Les pido que levanten la mano, por favor. Y así yo les puedo ceder la palabra para que intervengan. Siempre hace falta una primera persona que se atreva a lanzarse el primero, que rompa el hielo. Vamos a ver si hay alguien que quiera intervenir. Veo a Pablo Frutos, de Comisiones Obreras. Pablo. Bueno, buenas tardes a todas y a todas, y un saludo sindical. En primer lugar, dar las gracias a la CGT y a Rosa Luxemburgo por la organización de este foro, que nos está permitiendo con distintas lenguas poner de manifiesto las cosas que estamos haciendo, ¿no? Yo haría una primera valoración muy positiva, que yo creo que todo el mundo, todas las organizaciones llegamos a la misma conclusión, ¿no? Tenemos el mismo diagnóstico, pero no sabemos cómo, o creo yo que no sabemos cómo enfrentarnos para... Pardon, il n'y a pas de traduction en français. On va juste attendre une minute pour que les interprètes... Al parecer no hay interpretación al francés. Un segundín, Pablo. Ahora ya. No, bueno, perdón, decía que, bueno, que de todas las intervenciones yo creo que todos tenemos más o menos el mismo diagnóstico, y lo que yo creo que nos falta es poner ese diagnóstico en acción, ¿no? Cómo podemos combatir las cosas que más nos perjudican como seres humanos, y en este caso como clase trabajadora, que yo creo que es uno de los problemas que estamos teniendo últimamente, ¿no? Que parece que estamos olvidando que somos clase trabajadora, y eso también depende mucho de los continentes, de los distintos continentes, de los países de esos continentes, ¿no? No todos tenemos o no se tiene la misma apreciación de lo que son las clases trabajadoras y cómo trabajar para hacer un mundo mejor, ¿no? Con el tema de las coaliciones y las alianzas, yo creo que son fundamentales, que hay que fortalecerlas, pero también es verdad que tenemos un enemigo muy grande, ¿no? El enemigo muy grande, entre otras cosas, llamémosle neoliberalismo, capitalismo, fascismo, pero en el fondo es también el olvidarnos de la cultura, es decir, de no tener cultura de clase. Y yo solamente voy a poner un par de ejemplos para que veamos lo difícil que es cambiar las cosas, pero que no tenemos que por eso dejar de intentarlo, ¿no? Ahora mismo en Europa está el campeonato de fútbol europeo, y ya estáis viendo el seguimiento a las movilizaciones que hay si un equipo de fútbol pierde o gana, mientras que estamos viendo cómo hay poblaciones que están siendo masacradas por otros países, y bueno, y eso no genera tanta polémica. Pues es un problema que tenemos que resolver entre todos, y no es fácil.
Y luego, otro ejemplo que siempre yo pongo es el tener mucho cuidado en el lenguaje, ¿no? Porque ahora con esto de la pandemia se está volviendo a hablar de volver a la normalidad. Y yo siempre digo, si hemos hecho un diagnóstico, todas las organizaciones que estamos aquí, y decimos que lo que estamos viviendo no es justo, borremos la palabra normalidad. O sea, no queremos volver a la normalidad, queremos cambiar lo que otros llaman normalidad. Y luego, con todo mi cariño a Romain, cuando ha dicho que verdad al principio del debate que deberíamos tenernos respeto, lógicamente, yo creo que en nuestras organizaciones tienen respeto y siempre tenemos que tener claro que tenemos que tener respeto a las personas, pero no a las ideas. Las ideas hay que combatirlas, porque últimamente con esto de que nos han metido en la cabeza de que nos tenemos que respetar, estamos viendo cómo los movimientos fascistas están aumentando, sobre todo en Europa, y parece ser que es que, claro, que hay que respetar las ideas. No. Las ideas hay que combatirlas. Nosotros estamos aquí para combatir esas ideas y hacer un mundo más justo. Y de luego, desde Comisiones Obreras, por su propio nacimiento, nosotros siempre trabajamos por favorecer las coaliciones y las alianzas, y de hecho estamos en un montón de ellas. Y con respecto a los grupos ecologistas, nosotros ya venimos hace tiempo trabajando con las 5 organizaciones ecologistas más grandes de España, ¿no? las más importantes, discutiendo con ellos documentos, y eso nos ha permitido que nosotros entendamos los problemas ecológicos y ellos puedan entender los problemas del empleo, ¿no? Lo que genera la pelea que pueda haber entre el ecologismo, entre el medio ambiente y el empleo, cosa que nos pasa en nuestra propia organización. Nuestra propia organización, hay sectores que saben que en este proceso de transición justa, pues sectores muy maduros, pero muy contaminantes, que van a perder empleo, y habrá otros sectores que lo recuperen, ¿no? Pero claro, hay que tener un diálogo continuo para convencernos todas y todos de que esto no puede seguir así y que hay que buscar soluciones consensuadas. Muchas gracias, Pablo, por tu intervención. Invito a las y los demás a pedir palabra y intervenir o camarades du groupe de travail. A los compañeros del grupo de trabajo, somos varios. No dudéis en tomar la palabra. José Luis Rivera quiere tomar la palabra. José Luis, ¿querías intervenir? Bienvenido. Hola, soy José Luis Rivera. Hablo en nombre de la Confederación Intersindical Galega, el sindicato más representativo en Galicia. A ver, las coaliciones que estamos planteando, nosotros no solamente lo planteamos como un instrumento muy útil, ¿verdad?, de trabajo para poder enfrentar estos problemas que nos vienen, sobre todo con el tema ecológico, los problemas laborales, etcétera, etcétera, sino que lo consideramos imprescindible. Es decir, desde nuestra manera de entender lo que es la acción sindical, lo que son efectivamente los movimientos sociales, etcétera, etcétera, nosotros no entendemos que se pueda llevar a cabo efectivamente una lucha contra alguna agresión de carácter laboral, ecológico, económico, etcétera, etcétera, sin una implicación directa de la sociedad, ¿no? Y cuando hablo de implicar a la sociedad, es decir, de socializar los conflictos, es que en el fondo de lo que se trata de socializar los conflictos, ¿no? Socializar los conflictos no solamente es informar, que también, sino hacer partícipe a la sociedad, es decir, a las comunidades afectadas, hacer partícipes efectivamente de los procesos que tienen que ver efectivamente con esas agresiones, ¿no? Por lo tanto, no entiendo efectivamente que nosotros podamos actuar sin implicar, sin darle, digamos, participación activa a esos colectivos implicados. Y pongo algunos ejemplos, ¿no?, de las coaliciones en las que nosotros pues, estamos trabajando. Voy a poner algún ejemplo de nivel local. Si en Galicia estamos preocupados
por la deriva privatizadora y de deterioro que los gobiernos, tanto autonómico como central, están practicando con sus políticas neoliberales sobre la salud pública, ¿verdad? Pues no vamos a actuar solamente como sindicato, que también, porque detrás de eso también hay problemas laborales, sino que se trata también de un problema social que está afectando efectivamente a nuestros vecinos y vecinas, a todas las personas que ven deteriorada la calidad de ese servicio, ¿no? Por lo tanto, lo normal efectivamente es confluir en plataformas, en este caso una plataforma que ya tiene muchos años, la plataforma SOS Sanidad Pública en Galicia, donde estamos representadas más de 100 entidades. Evidentemente, no vamos a llamar nominalmente a todos los paisanos y paisanas de Galicia para tratar estos problemas, pero sí tratamos efectivamente de darle sitio en estas plataformas a aquellas entidades que consideramos que en mayor o menor medida representan al conjunto de la sociedad gallega. Si efectivamente ahora estamos también afectados en Galicia por el abuso de las multinacionales de producción eléctrica, ¿no? Endesa, Iberdrola, Naturgy, etcétera, etcétera, todas privadas, que en el Estado español no existe ya efectivamente la energía de gestión pública, ¿no? Eso sí, existen otras empresas que son de parte de gestión pública de otros países, como Endesa, que tiene parte pública italiana, pero española no hay ninguna. Bien, y por lo tanto pasamos de una minería depredadora, ¿verdad? A que cuando ya gastan los recursos, cierran las empresas, cierran efectivamente esas explotaciones y ahora de repente nos quieren invadir el país de centrales eólicas, más de 200 plataformas eólicas quieren montar en nuestro país, llenando efectivamente todo el monte de Molinillos, pues evidentemente el pueblo gallego también que se moviliza, claro que sí, con movimientos agrarios, con movimientos campesinos, etcétera, etcétera. Entonces, para volver al punto de partida, esta es la única manera, porque además es la única manera de que con información, con concienciación, con alternativas y con participación directa lleguemos al punto final que suelen requerir estas situaciones, que es la movilización. No hay otra manera, efectivamente, creemos nosotros, vamos, por lo menos nosotros, es la práctica que tenemos habitualmente, ¿no? No hay otra manera, efectivamente, de movilizar que, efectivamente, haciendo partícipe a la propia sociedad. Y como decía el compañero de África antes, pues para esto, evidentemente, sí que hay que tener un esfuerzo de solidaridad, de comprensión y de humildad. E insisto en esto, porque nosotros efectivamente participamos en muchísimas plataformas y prácticamente todas las decisiones se toman por consenso. Todos y todas tenemos que ceder. Y como decía él, las organizaciones que somos más fuertes, pues a veces incluso ceder más con respecto a las otras, ¿no? Y por eso hay que ser también tremendamente críticos con esas coaliciones, que también las hay, ¿verdad? Que más que como coaliciones solidarias, funcionan como grupos de élite, ¿verdad? Como clubs de élite, donde parece que casi tienes que tener, no sé, cierto pedigrí o ciertas condiciones para poder entrar en ellos, ¿no? Entonces nosotros sí apostamos por las coaliciones y por hacer partícipe a la sociedad en todas estas luchas. Muchísimas gracias, José. Tengo ahora dos otras intervenciones, entonces les pediré al compañero Eduardo y Marca va después de presentarse también, y después tendremos también Usnu de Turquía. Eduardo, adelante. Eduardo, tienes que poner el micro y la cámara, si la tienes. Bueno, parece que Eduardo no está, entonces le daré la palabra a Marca Kalmusarva, si te puedes presentar también y decirnos tus propuestas. Bienvenida. Здравствуйте, коллеги. Конечно, сейчас очень актуально поднимать вопросы экологической нестабильности для того, чтобы
подготовить общество наше. Bueno, por la inestabilidad medioambiental, pensamos que es importante preparar la sociedad para llevar a cabo acciones Предоставленную возможность y, si рассказать. es posible, adoptar medidas preventivas para que no sucedan catástrofes. Me gustaría decir unas palabras con respecto a la misión de monitoreo. Yo soy coordinadora para monitorear los derechos laborales. Создание миссии своего рода стало ответом на Hemos sido creados bajo la OIT en 2016 para responder a las presiones обозначила круг обязательств по совместной en работе. nuestro país. La declaración define el compromiso de nuestro trabajo conjunto dirigido a la lucha a favor de los derechos humanos y laborales. Fue una primera experiencia, una primera coalición que reunió a ONGs, sindicatos de Asia Central y que nos unió y nos permitió llevar a cabo un monitoreo conjunto de cualquier tipo de violación. Также осуществляет, конечно, отстаивание самих трудовых прав. Члены мониторинговой миссии отмечают и хотят привлечь всеобщее внимание. Y nos centramos en la lucha a favor de los derechos laborales. La misión establece como meta elevar la visibilidad y la concienciación con respecto a las violaciones de los derechos laborales en Asia Central, tal y como quedan definidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los convenios de la OIT. Desafortunadamente, en nuestra región vemos muchos casos de trabajo forzoso infantil, de trabajo de menores, discriminación del concepto de a igual trabajo, igual salario, también restricciones con respecto a las actividades sindicales, con respecto a los migrantes también, y desafortunadamente en nuestra región la libertad de expresión y de asociación va de la mano de la represión en contra de los militantes sindicalistas y los sindicatos independientes. La población local tiene muy pocas opciones para luchar a favor de sus derechos. También vemos a muchos inversores extranjeros que imponen un modelo restrictivo de relaciones laborales. Muchas organizaciones sindicales están controladas por el Estado y van de la mano de las multinacionales y la avaricia y el poder de las multinacionales está creciendo de manera impresionante. Esas multinacionales llegan a nuestras regiones buscando una mano de obra barata y no están demasiado interesadas en cumplir con las normas medioambientales o las normas mínimas laborales. No están interesadas en que los procesos productivos sean más a favor del medio ambiente o el reciclaje de los residuos. Evidentemente, vemos y sentimos la falta de sindicatos independientes que podrían ejercer esta función de monitoreo de las instalaciones industriales, que actuarían un poco como vigilante y que para poder exponer cualquier violación. Desafortunadamente hay muchas violaciones medioambientales, residuos tóxicos se echan a los ríos, muchas instalaciones industriales transportan residuos tóxicos a través de centros urbanos, lo tiran
en vertederos, y a menudo vemos que hay niños que buscan en estos residuos algo que vender. En Kirguistán y en Kazajstán hay una ola de represión en contra de los sindicatos independientes, y esta represión tiene distintas formas: enjuiciamiento, interferencia del Estado en los asuntos, y hay otras formas de represión. Sin embargo, gracias a nuestra misión de monitoreo que ha unido los sindicatos y las organizaciones sin ánimo de lucro, pudimos implementar y llevar a cabo distintas campañas de solidaridad. Dijimos que no a ciertas iniciativas legislativas dirigidas en contra de los sindicatos independientes. También llevamos a cabo campañas de apoyo a líderes sindicalistas víctimas de persecución. Y todo esto con el apoyo de KTR, de la CSI, de Industriol y BWI. Todos esos socios internacionales nos apoyaron. Afortunadamente, pudimos intercambiar información y experiencias en el marco de conferencias anuales y de otros eventos. Nuestra organización, que se llama Virtu No Kirguistán, presenta una plataforma para un festival de cine anual sobre los derechos humanos. También preparamos investigaciones, realizamos encuestas para la Organización de Trabajo Internacional, y todo ello se basa en el monitoreo. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Bueno, pues tenemos interacciones muy eficaces con otros sindicatos. Nos ayudamos mutuamente en el marco de la ayuda jurídica. Preparamos quejas sobre violaciones de derechos humanos, etc. Este tipo de coaliciones y estas experiencias nos permite poner la luz sobre estas cuestiones importantes en nuestra región y resaltar la necesidad de recomendaciones y acuerdos a nivel mundial. Y confiamos en que los sindicatos independientes puedan jugar un papel visible e importante, haciéndonos más eficaces y más visibles. Estoy de acuerdo con lo que han dicho otros colegas. Es importante involucrar organizaciones locales en nuestro trabajo, puesto que esto nos ayudaría en nuestra eficacia. Gracias. Merci beaucoup, Markaba. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta intervención. Y ahora no sé si cederle la palabra a Eduardo. Sí, hola. Si todos pueden reflexionar. Como organización sindical, ¿cómo nos posicionamos para actuar concretamente con respecto al sistema neoliberal, donde vemos que ha sido un fracaso? Las plataformas comunes son un principio de respuesta, pero demasiado lenta. ¿Qué podríamos proponer a nuestras respectivas organizaciones que a menudo dudan por miedo de perderse o de que no actúen como quieren? Es un problema real. Luego, una segunda pregunta, que es una pregunta un poco más corta. La pandemia ha acelerado, ampliado la creación de sus alianzas. Entonces, le voy a ceder la palabra a Eduardo y luego volvemos a los demás si alguien quiere intervenir sobre estas reflexiones y preguntas. Eduardo, en primer lugar. Sí, muchas gracias, queridas y queridos compañeras y compañeros, compañeres. Bueno, así como lo he hecho en mis anteriores intervenciones en el
en el grupo de trabajo, quiero reiterar el agradecimiento por habernos invitado como plataforma latinoamericana y del Caribe por la justicia climática a participar en este espacio eminentemente sindical, sin ser propiamente una organización de sindicatos, aunque nos definimos como una plataforma multisectorial. Que nace en pandemia, a propósito de las últimas preguntas que mencionaste, Sebastián. Nace absolutamente durante la pandemia. Esta plataforma latinoamericana cuenta con algunas decenas de organizaciones nacionales e internacionales de nuestra región latinoamericana y caribeña. Surge después de la fallida COP25 en Chile, que fue abortada por la revuelta social antineoliberal revolucionaria del pueblo chileno, y que, bueno, de alguna manera ahí germina esta necesidad también de expresar en un espacio más regional este énfasis para enfrentar la crisis climática global desde una perspectiva antineoliberal, desde una perspectiva de transformación sistémica. Y en ese sentido, desde el espacio de la plataforma, que en estos pocos meses de vida ya nos hemos de alguna manera transformado en un referente más dentro de la lucha por la justicia climática, queremos reiterar la invitación que hacemos y aprovechar también este espacio al mundo sindical, al mundo de las trabajadoras y trabajadores de nuestra región, hacerse parte. En relación al debate que estamos teniendo, nosotros queremos enfatizar en aquellos elementos que de alguna manera están expresados en el documento fundacional de nuestra plataforma, que nos llevó varios meses antes de fundar la plataforma, ponernos de acuerdo en elementos de diagnóstico y en elementos estratégicos, que eran los que iban a guiar la acción de nuestra plataforma. En primer lugar, el diagnóstico de fracaso absoluto de las negociaciones internacionales para enfrentar la crisis climática, y también asociado a esto, el fracaso que han tenido la incidencia desde el mundo social para incidir en cambiar el rumbo, que ha estado muy enfocada esta incidencia precisamente en las negociaciones internacionales. Y en ese sentido, uno de los elementos estratégicos fundamentales de la plataforma que yo estoy representando hoy día es el plantear una incidencia permanente desde los territorios y generar alianzas en los territorios para actuar principalmente en incidir localmente y en políticas nacionales. No vamos a sacar nada, ¿ya? Manteniendo nuestro foco únicamente en las negociaciones internacionales. Buena parte de lo que ahí se decide se fragua en los territorios, se fragua en los gobiernos nacionales y en las políticas que día a día están teniendo. Entonces, nuestro llamado en relación a las alianzas es fundamentalmente a generar alianzas a nivel nacional, en generar alianzas intersectoriales con el mundo sindical, ambientalista, feminista, ¿ya? El mundo de los pobladores urbanos también, a nivel local y a nivel nacional, para poder incidir de manera permanente en las políticas públicas de los gobiernos y en las posturas que estos gobiernos están llevando a las COPs, a las convenciones de las partes, ¿no es cierto?, de Naciones Unidas, y también a las sesiones intermedias de Naciones Unidas. En relación al carácter de las alianzas, nosotros coincidimos con lo que se ha planteado, que hay que anteponer la unidad en aquello, hay que anteponer las alianzas, hay que anteponer lo que nos une. Pero en relación a esto, es importante definir que eso tiene distintos niveles. Cuando se habla de alianzas estratégicas o cuando se habla de alianzas
tácticas, ¿ya? De corto plazo. Y una alianza para enfrentar la crisis climática, para enfrentar la grave crisis, y que además, si el diagnóstico común dice que lo que tenemos que proyectar y promover son cambios estructurales en la sociedad, una alianza de justicia climática solo puede ser de carácter estratégico. No se puede definir en términos tácticos, porque el tener éxito en iniciativas de corto alcance no va a necesariamente generar los cambios estructurales que tenemos que perseguir. En ese sentido, el aliarse con algunas ONGs internacionales que no tienen como perspectiva el cambio estructural de la sociedad, que se financian de las propias corporaciones o que se financian a través de mecanismos de mercado, que no cambian, sino que robustecen el sistema neoliberal, aunque tenga una mayor visibilidad, ¿ya?, en el corto plazo, por el contrario, va a estar generando también un retroceso en los objetivos de largo plazo y de cambio estructural en la sociedad que todos y todas tenemos que buscar para superar la crisis climática global y otras crisis globales que enfrenta la humanidad. Con esto quiero terminar, dejar invitados e invitadas a las organizaciones sindicales de la región latinoamericana a que conversemos, a que sigamos estrechando lazos y eventualmente incluso hacerse parte de la plataforma latinoamericana y caribeña por la justicia climática. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Si je ne me trompe pas, bientôt 17h15. Bueno, ya son casi las 5:15, si no me equivoco. Eso quiere decir que nos quedan todavía 15 minutos para esta mesa redonda. Y todavía tenemos una solicitud de intervención desde Turquía y una pregunta del público. Entonces, pregunto a los panelistas y a las panelistas para ver si quieren reaccionar y si quieren aportar algunos elementos a modo de conclusión y para alimentar también pues, la reflexión con respecto a las futuras etapas. Muy bien, pues entonces vamos a escuchar esa intervención de Dili. Queridos amigos, yo represento a la plataforma Unión por la Ecología, que agrupa, como ya lo había dicho, durante la primera reunión del grupo de trabajo, pues más o menos a unas 60 asociaciones y movimientos ecológicos. Nuestro punto común, es decir, lo que nos une, es la defensa de la ecología, salvaguardar los sistemas ecológicos, la biodiversidad, la fauna y la flora, los derechos humanos, la democracia, la justicia y la paz. Y digo esto porque creo que todos estamos al tanto de lo que pasa en Turquía, la represión frente a todo tipo de oposición que se ha agravado, sobre todo durante la pandemia. Y voy a intentar ser breve porque no tenemos tampoco mucho tiempo. Como ya habíamos constatado en la reunión preparatoria del grupo de trabajo, hay demasiadas organizaciones sindicales que no tienen un fuerte discurso en el tema del medio ambiente y yo creo que eso es muy importante y eso exige una implicación más eficaz de las organizaciones sindicales porque sin ello una movilización para salvaguardar la naturaleza no va a ser posible. Quizás no lo sea. Y creo que es algo que no es baladí y por lo tanto tiene que formar parte de los objetivos del foro y de nuestro grupo de trabajo. Y por eso quiero hacer también una propuesta concreta
para realizar así una contribución para establecer vínculos sostenibles entre las organizaciones sindicales y medioambientales y para motivar a las organizaciones sindicales para que tengan una mayor implicación en el sector del medio ambiente. Y nuestra propuesta sería la siguiente: pedir a las organizaciones sindicales a que se organicen junto con organizaciones de medio ambiente, que haya reuniones, concursos de formación destinados a los mandos sindicales para que sean informados sobre los programas de medio ambiente y la convergencia entre la lucha ecológica y la lucha sindical, porque al final los dos tienen el mismo adversario, las grandes empresas capitalistas y las políticas neoliberales. Muchas gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias, Husnu, por tu intervención. Bueno, nos queda todavía casi un cuarto de hora. Entonces invito realmente a todos los participantes y a todas las participantes que intervengan sobre alguna cuestión que les haya llamado la atención, algún punto que quieran enlazar con respecto a este debate tan denso que hemos tenido hoy. Y por supuesto que en el foro vamos a reagrupar todo el material disponible. Y vamos a poner a disposición también los vídeos y tenemos también ya los resúmenes que están disponibles en la página web del foro. Yo propongo entonces que los y las participantes, bueno, pues quizás intervengan para presentar sus conclusiones. Vamos a ceder la palabra a los panelistas y pido que sean intervenciones un poco más cortas, claro, y que tengan en cuenta esa idea de perspectiva, de seguimiento que se puede dar a estas coaliciones, sobre todo con vistas a la preparación de la COP26. Porque tenemos a los compañeros, ¿no?, que también pues, se han presentado y presentarán en el foro sus medidas con respecto a la COP26. Entonces pido sus reflexiones de cara al futuro. Muy bien. Tiene la palabra Pablo. Adelante. Solamente dos cosas muy cortitas. Una es, yo creo que los sindicatos, las direcciones de los sindicatos tienen una buena formación con los temas medioambientales. De hecho, se trabaja con las organizaciones medioambientales y con otras muchas, ¿no? Yo creo que eso está más que superado porque hacemos los mismos diagnósticos siempre o casi coincidimos mucho. Y luego lo que pasa es que hay que fortalecer la alianza y que somos clase trabajadora. Mirad, ayer en el taller que hubo de transporte, o sea, una de las conclusiones que se sacaron es que ha sido imposible en Europa hacer una huelga general del ferrocarril. Daros cuenta, en un continente donde la fuerza sindical es muy importante, ¿no?, la afiliación, no somos capaces de convocar una huelga general en contra de las privatizaciones que se están dando en el ferrocarril. Simplemente lo dejo ahí como una reflexión. Muchas gracias, Pablo. Enseguida le doy la palabra a Lida. Lida, adelante. Sí, gracias. Bueno, un poco reflexionando sobre los diferentes elementos del debate, que ha estado muy interesante. Yo creo que es muy importante poder compartir las experiencias, ver qué podemos aprender de este intercambio de experiencias, pero al mismo tiempo también entender que hay dinámicas regionales, nacionales, que son particulares y que responden a procesos históricos. Entonces, ¿cómo podemos construir, como decíamos, o como ha sido el esfuerzo de la CCA y las diferentes organizaciones en el proceso de la jornada, unidad en la diversidad, reconociendo esa diversidad, reconociendo esas diferencias
en las perspectivas, en las formas de actuar, pero encontrándonos como clase trabajadora ha sido la forma como hemos podido construir. Y creo que ese reconocimiento de los procesos históricos es también lo que es fundamental en la construcción de confianzas para articular. Solamente en ese reconocimiento, en esa construcción, en ese tejido histórico frente a los diferentes momentos y más frente a los ataques que hay actualmente, es lo que puede permitir fortalecer. Por supuesto que hay diferencias, que hay formas de construir diferente y eso realmente nos hace muy difícil, pero en la perspectiva hacia adelante, a propósito de la pregunta de Sebastián, tenemos este acumulado histórico que también nos permite enfrentar un ataque cada vez mayor por parte del capital y creo que ese ataque cada vez mayor es lo que nos exige también la unidad y es lo que nos permite pensar en, bueno, cómo nos articulamos, sí, frente a la COP26, pero no solamente frente a la COP26, sino a diferentes momentos en los cuales se están consolidando ese ataque a la clase trabajadora. Y en ese sentido traigo la pregunta sobre la pandemia, porque la pandemia, por supuesto, es algo que surge de la crisis de la salud, pero que también a nosotros en esta consolidación de las alianzas nos ha permitido confirmar que la lectura que veníamos haciendo sobre el modelo económico, sobre la privatización del Estado, de los derechos, es lo que ha hecho que el impacto de la pandemia sea todavía peor y nuestra región es de las más afectadas, si no podemos decir que la más afectada por la pandemia. Entonces, esa confirmación de que la lectura sobre el modelo que veníamos haciendo es lo que dio paso en primer lugar a la pandemia y luego a ese mayor impacto, ha sido algo que nos ha permitido continuar articulando. Por supuesto que ahora tenemos que creativamente definir de nuevo formas de movilización, formas de acción, cuando no podemos estar siempre en las calles de forma masiva como quisiéramos hacerlo, sí nos ha permitido seguir articulando, seguir como construyendo desde esa percepción, desde esa discusión sobre el modelo y desde esa articulación conjunta, poder también responder en cada país, en cada región, en cada subregión y desde cada uno de los movimientos. Eso ha sido algo que hemos logrado reestructurar en torno a la situación creada por la pandemia, teniendo como base precisamente esa unidad de clase. Para nosotros es como lo fundamental, una perspectiva de clase, que es lo que nos permite pensar, lo que nos ha permitido llegar hasta acá, construir hasta acá en este proceso histórico y lo que nos permite pensar en esa continuidad de articulación hacia el futuro, hacia momentos tanto en este año como en los años que vienen. Muchas gracias, Lida. Camarades, si cela vous convient, Patrick et Diti, j'ai oublié. Muchas gracias, Lida. Compañeros, Patrick y Diti, tenemos la pregunta de Mathieu. Bueno, pues Mathieu, 2 minutos, entonces. Muchas gracias. Yo quería retomar 2 cuestiones. Se trata de la transición justa. Yo estoy en Escocia, donde tenemos una alianza entre un sindicato y una organización sindical. Entonces yo quisiera decir 2 cuestiones. Que juntos somos más fuertes. Los sindicatos han podido aprender de la parte medioambiental, la relación entre el trabajo y el planeta, y lo que han aprendido también los activistas de medio ambiente de los sindicales es de las estructuras de poder, de cómo se consiguen los cambios a nivel industrial. Juntos somos más fuertes y lo hemos visto en la política en Escocia. Y además ahora tenemos a todos los sindicatos hablando muy positivamente de la transición justa. Y hay que crear confianza. ¿Por qué? Porque los activistas de medio ambiente han venido a apoyar a los sindicatos en sus luchas, sobre todo en
batallas relativas a la defensa de puestos de trabajo en Escocia. Ahí tenemos pues una lucha de los sindicatos. Y también quería decir el cómo los sindicatos pueden apoyar las reivindicaciones de una transición justa. Y quería proponer el que aquí hablemos en algún momento sobre cómo los sindicatos pueden incluir la transición justa en la orden del día de sus reivindicaciones frente a sus empleadores, para que esa transición justa realmente se realice y se pida que sea neutra desde el punto de vista del carbono. Y tenemos que prepararnos también para la COP26, que va a ser en Glasgow. Entonces, uno de los resultados ahora es que las cuestiones de la COP26 tienen que ver mucho con la transición justa, pero donde tenemos que introducir también la perspectiva de los sindicatos. Y muchos de estos temas pues seguramente no sean los que normalmente ocupan a los sindicatos, pero ahora tenemos que tener en cuenta esa perspectiva de la transición justa con respecto a la COP26. Y creo que es importante que compartamos todo entre nosotros. Gracias. Muchas gracias, Matthew. Lo que voy a proponer a las últimas dos intervenciones, porque son Patrick y Diti los que van a concluir con esta sesión tan importante, es, ¿no podemos ceder rápidamente la palabra quizás a la participante Agua para que nadie quede marginado? Moderadora, ¿es posible? Rápidamente, simplemente. Agua. ¿Agua? Agua, puedes intervenir ahora. Sí, buenas tardes. Muy brevemente. Creo que ya se han tenido en cuenta mis comentarios en el chat. Aquí uno de los retos en las alianzas es primero dentro de los sindicatos o entre los sindicatos y las organizaciones no sindicales. Todos les afecta la transición justa, pero creo que aquí los problemas se deben a malentendidos sobre lo que son nuestras prioridades y cuáles son los temas clave de los sindicatos por un lado y de otras organizaciones por otro. Mi experiencia demuestra que tenemos que interactuar más. Es decir, estar siempre a la escucha, debatir, encontrar un terreno común, identificar también nuestras diferencias, lo que nos hace únicos. Para hacer un análisis pormenorizado, para ver cómo nos afectan los diferentes temas. Porque al final son temas que nos afectan a todos. Y como nos afectan a todos, afectan también a los demás en nuestra alianza. Entonces, tenemos que estar más unidos con nuestras respectivas perspectivas, no solo la de los sindicatos o la de los demás, sino entender que son temas que nos afectan a todos y que son cuestiones que preocupan a todos, también a los demás grupos, para así fortalecer la solidaridad. Eso es lo que yo quería decir a modo de contribución. Muchas gracias, Agua, por esa contribución. Y ahora sí que cedo la palabra a las dos últimas intervenciones. En primer lugar, Patrick. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por las preguntas. Mathieu, voy a intentar responder de forma breve. Sí, por supuesto que tenemos que integrar eso en nuestros planes. Sería demasiado largo ahora de explicar, pero podemos debatir después en el chat o lo podemos hacer por correo electrónico. Yo lo que quisiera es que nosotros consolidemos nuestras raíces sindicales, que sigamos trabajando con las bases. Y aquí es fundamental debatir sobre el terreno y con nuestros miembros sobre la transición justa, el cambio climático, la transición energética, porque si no lo hacemos y creamos alianzas sin que esté bien enraizado nuestro movimiento antes, ahí tenemos un gran riesgo. Entonces hay que empezar con el diálogo con nuestros miembros. Y después, con respecto a los aliados, pues es fundamental entender que
Las decisiones con respecto a los trabajadores se tienen que tomar con los trabajadores y no en nombre de los trabajadores, porque hay un matiz importante, con las mejores intenciones. Claro, se pueden hacer cosas, se puede reflexionar, se hace un foro y pensamos que eso es lo mejor para los trabajadores sin nunca hablar con ellos. Y por eso tenemos que entender que tenemos nuestro papel y que ese papel se tiene que llevar a cabo junto con y no en nombre de. Pero para ello tenemos que estar presentes en los debates. Porque tendríamos aquí a el compañero de 350 ORG y hablaba de los hidrocarburos. ¿Cómo podemos conciliar el fin de los combustibles con los empleos? Pues eso es precisamente de lo que hay que hablar. Tenemos que planificar las diferentes etapas con los trabajadores. Es la única solución. Y para concluir, aquí nosotros no podemos actuar de forma aislada. Hay que reconocer que se trata de una acción sindical cuando estamos hablando de la lucha del cambio climático. Tenemos que utilizar lo que mejor conocemos, que es nuestra experiencia, nuestros instrumentos y que tenemos aquí un papel en esta lucha. Gracias. Merci beaucoup. Muchas gracias. Gracias realmente, Patrick, por esta reflexión. Una reflexión de calado, muy interesante. Y ahora tiene la palabra Diti. Muchísimas gracias. Quiero decir algo muy rápidamente. Y es que cuando hablamos de alianzas, es crítico que digamos que claro que hay que tender puentes, colmar brechas, pero siempre va a haber diferencias, incluso cuando creamos alianzas, cuando hay sobre todo una diferencia política. Si aquí estamos hablando de la justicia climática, si estamos luchando contra la explotación en el puesto de trabajo, si no nos oponemos a lo que es la causa de origen de la que emana, entonces es ahí cuando puede haber un problema. Por eso, esa tiene que ser la base para crear nuestras alianzas. No podemos limitarnos simplemente a soluciones a corto plazo. Y de ahí que necesitemos que estas alianzas se estabilicen, pero si no llegamos a la conclusión de que tenemos una lucha conjunta, esas alianzas no pueden perdurar en el futuro. Tenemos que identificar contra qué estamos luchando. No podemos limitarnos solo a soluciones a corto plazo. Si solo queremos instrumentos momentáneos, con eso no vamos a poder romper el poder capitalista que está destruyendo nuestras condiciones de trabajo y también está destruyendo el clima. De ahí que tengamos que identificar cuál es el objetivo y cuál es el terreno común. Y los instrumentos pueden ser diferentes. Luego ya veremos cómo se consiguen los objetivos. Puede haber diferentes modalidades, pero lo que tenemos que intentar es sobre todo tender puentes. Lo que no vamos a poder superar es el que no haya un entendimiento político común. Necesitamos ese terreno común político para nuestra lucha. Muchas gracias, Diti. Gracias por esa intervención contundente. Hay que tener en cuenta la perspectiva política en la construcción de alianzas. Tenemos que estar bien enraizados, por ejemplo, en los sindicatos con sus trabajadoras y trabajadores, con sus bases, para que las coaliciones sean eficaces y sean potentes. Con ello, hemos llegado al final de este debate, que ha sido muy interesante para mí. Ha sido intenso el debate con muchas propuestas, muchas reflexiones también. Y es una reflexión con la que tendremos que continuar. Así se desarrolla la coalición, que tiene su propia dinámica, ¿no? Y de aquí a dentro de unos meses, pues quizás podamos contar con la participación de todos. Tenemos aquí una tarea que es ingente, una tarea muy amplia. Estamos inmersos además en esta crisis y esto ha demostrado la importancia que tiene esta coalición, que hay que debatir con franqueza, con todas las dificultades que plantea también esta alianza, con nuestras propias contradicciones,
Y es gracias a este tipo de espacio donde vamos a continuar con el debate. Espero que dentro de poco nos volvamos a ver para continuar. Y para concluir, quiero agradecer sinceramente a todos los panelistas su participación hoy aquí, su compromiso con esta mesa redonda. Gracias también a los participantes y a las participantes que siempre hacen preguntas pertinentes y que aportan además sus puntos de vista particulares y que alimentan el debate. Y también, evidentemente, quiero dar las gracias a los intérpretes por su flexibilidad y por su profesionalidad. Muchísimas gracias a todo el equipo que nos ha apoyado para crear este foro. Muchas gracias a todas y a todos. Espero que nos veamos pronto y les esperamos mañana a la 1 hora de París para la mesa redonda de solidaridad y a las 3 para la sesión de clausura de este foro. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Que pasen una buena tarde. Buenas noches. Hasta la próxima.